Señoritas y señores estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. El tema general de la semana es la interculturalidad, porque un pueblo que se identifica con su cultura es un pueblo invencible. Recordemos el tema de la clase anterior, pendiente de una recta. Recordemos que para poder determinar una recta se requiere de conocer dos puntos. Por ejemplo, el punto 1 y el punto 2. Si unimos estos dos puntos, determinamos una recta. Esta recta tiene una inclinación y viene dado por un ángulo que forma con el eje positivo X y que tiene que ver mucho con la pendiente. También recordemos que la fórmula de la pendiente es la siguiente. M es igual a la variación de Y sobre la variación de X, es decir, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Por ejemplo, si calculamos la pendiente de esta recta, únicamente tenemos que reemplazar los puntos. En este ejemplo, Y2 es 3, X2 es 4, X1 es 1, Y1 también es 1. Simplemente tenemos que reemplazar. 3 menos 1, 3 menos 1 y 4 menos 1. 4 menos 1. Nos da 2/3. ¿Qué encontramos al hallar la pendiente? ¿Qué significa estos 2/3? Significa que ha habido un cambio de 2 unidades en el eje Y y un cambio de 3 unidades en el eje X. Es decir que a partir del punto 1, que es nuestro punto de referencia, se ha desplazado 3 lugares hacia la derecha en el eje X y 2 lugares hacia arriba en el eje Y. El tema de hoy es ecuación cartesiana de una recta. Una vez que hemos trazado una recta en el plano cartesiano, hay que encontrar una ecuación, una expresión matemática para determinar dicha recta. Se lo puede identificar de algunas maneras. Tenemos la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Cuando conocemos los puntos, podemos determinar la ecuación de una recta. Tenemos nuestro plano cartesiano y tenemos que conocer dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Son puntos conocidos para poder determinar la recta. Si unimos los puntos, obtenemos la recta. Ahora vamos a encontrar una expresión matemática para esta recta. Entonces vamos a colocar un punto cualquiera sobre la recta, un punto desconocido, cualquier punto. Entonces la ecuación de la recta, cuando se conoce los dos puntos, es la siguiente. Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 por X menos X1. Para darle sentido a esta expresión, vamos a resolver un ejemplo. El problema dice, las acciones de una compañía de hardware computacional
se cotizaron en $37 cada uno. Sin embargo, en 2020 la compañía empezó a tener problemas y el precio de las acciones cayó a $8. Determine una ecuación de la recta que describa la información. Para graficar, ubique en el eje X los años y en el eje Y los precios. Ubicamos primeramente los puntos en el plano cartesiano. ¿Cuáles son estos puntos? Un punto es 2010, 37, que le llamamos el punto A. ¿Qué significa esto? Que en el 2010 el precio fue de $37. ¿Y cuál sería el otro punto? El punto 2020,8. ¿Cómo interpretamos esto? Que en el año 2020 las acciones cayeron a $8. Trazamos nuestra recta y ahora sí vamos a hallar la ecuación que determina esta recta. Como conocemos dos puntos, colocamos la fórmula anterior y simplemente vamos a reemplazar los datos. Para este ejemplo hemos tomado el punto 1 al punto A y al punto 2 la B. Entonces, si reemplazamos nos queda Y menos Y1. Sería Y menos 37. Luego dice Y2 menos Y1. 8 menos 27. Luego dice X2 menos X1. 2020 menos 2010. Por X menos X1. 2010. Hacemos los cálculos y nos queda Y menos 27 igual, restando 8 menos 27 menos 29, 2020 menos 2010, 10 por X menos 2010. Esta expresión matemática, esta ecuación o modelo matemático describe toda esta información que nos da. Que al inicio, en el año 2010, se cotizó en $37. Y aquí algo interesante, este valor es el valor de la pendiente. Como recordarán, esta expresión es la expresión de la pendiente. Entonces, la pendiente es menos 29 décimos. Significa que ha decrecido. ¿Por qué? Porque el signo es negativo. Entonces, la pendiente va a ser negativa siempre cuando haya decrecimiento. En este caso, decreció de 37 a 8. Por eso la pendiente nos quedó una pendiente negativa. Ecuación de la recta punto y pendiente. En este caso, no conocemos los dos puntos. Conocemos solamente un punto, pero en cambio aquí ya nos dan la pendiente. Entonces, si conozco un punto y también la pendiente, por este punto va a pasar una recta. No sé por dónde. Le voy a poner una. Entonces, como solamente conozco un punto y una pendiente, ubico un punto desconocido, cualquier punto. Y la ecuación de la recta, cuando se conoce el punto y la pendiente, es esta. Y menos Y1 igual a MX menos X1. De igual forma, para darle sentido a esta ecuación, realizamos un ejemplo práctico. Ecuación de costo. El costo diario promedio C de un cuarto en un hospital de la ciudad se elevó $10 por año durante la década
de 2000 a 2010. Si el costo promedio en el año 2006 fue $800, ¿cuál es una ecuación que describe el costo promedio durante esta década como una función de números de años t desde 2000? ¿Qué significa estos $10 por año? Este valor representa la pendiente, es un valor constante. Cada año se incrementa $10. ¿Y cuál sería el punto? El punto sería 6,800. ¿Por qué 6? Porque del 2000, que es nuestra referencia, al 2006 han pasado 6 años. Y el precio en ese año fue de 800. Entonces, el punto que me dan es el punto 6,800 y me dan la pendiente 10, porque $10 se eleva el precio cada año. De igual manera, por este punto va a pasar una recta con una pendiente 10. Trazamos una recta, no sabemos por dónde. Y como conocemos un punto y una pendiente, ocupamos la fórmula anterior, y menos y1 igual a m por x menos x1. Solamente tenemos que reemplazar valores. Y1 es 800, x1 es 6. La pendiente es 10. ¿Sí? En este caso estamos reemplazando a la y por la c y a la x por la t. Aquí hemos aplicado la propiedad distributiva, multiplicamos 10 por t, más por menos menos, y 10 por 6, 60. En este caso, le despejamos la c, a este menos 800 le pasamos al segundo miembro con más 800, y a la final reducimos términos semejantes y ordenamos 10t, 800 menos 60, 740. Esta expresión describe todo el problema anterior, describe toda esta información. Entonces hemos pasado del lenguaje común, de nuestro lenguaje español, a nuestro lenguaje matemático. Ecuación de la recta en su forma simétrica. Observe el siguiente gráfico. En este caso también nos dan dos puntos conocidos y obviamente el punto desconocido. Pero aquí se diferencia del primer caso, porque aquí los puntos no son cualquier punto, son puntos especiales. Son los puntos por donde la recta intersecta o corta a los ejes X e Y. El punto A es el punto por donde la recta corta al eje X, en el punto A, 0. ¿Qué significa esto? Que la distancia desde el origen al punto A mide A unidades. El punto B es el punto de corte de la recta al eje Y, es el punto 0, B. ¿Qué significa esto? Que del 0 hasta el punto B hay una distancia B. Cuando conocemos estos dos puntos por donde corta la recta a los ejes, la ecuación se llama de forma simétrica y es la siguiente. X sobre A más Y sobre B igual a 1. Por ejemplo, hallar la ecuación de la recta
y corta al eje X en el punto 3,0 y al eje Y en el punto 0,2. En este ejemplo, ¿cuánto vale el valor de A y cuánto vale B? El punto es 3,0, por lo tanto la A vale 3. Y el punto B es 0,2, entonces la B vale 2. Y simplemente reemplazamos los valores. X sobre A, que vale 3, más Y sobre B, que vale 2, es igual a 1. Ecuación de la recta pendiente ordenada al origen. En esta ecuación también conozco solamente un punto y la pendiente. Igual, aquí el punto es un punto especial. Es el punto que corta la recta al eje Y lo corta en 0, B. Entonces la distancia que hay del origen al punto es de unidades. Y su fórmula es Y igual a mx más b. Realizamos un ejemplo para darle una aplicación práctica. Ángulo de aproximación. Una avioneta aterriza en un aeropuerto con un ángulo de aproximación de menos 45 grados o pendiente menos 1. Inicia su descenso cuando tiene una elevación de 3.600 pies. Determine la ecuación que describe la relación entre la altitud de la aeronave y la distancia recorrida, suponiendo que el ángulo de aproximación comienza en la distancia 0. Haga una gráfica de su ecuación. Si el aeropuerto está a 3.800 pies desde donde el aeroplano inicia su aterrizaje, ¿qué le dice la gráfica acerca de la aproximación? En este caso conocemos el valor de la ordenada, que es 3.600. Y conocemos el valor de la pendiente, que es menos 1. Son datos de ejercicio. Entonces tenemos un avión aterrizando a una altura de 3.600. Aquí inicia su aterrizaje y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a determinar una ecuación para poder analizar la situación. La solución es la siguiente. Primeramente, nos ubicamos en el plano cartesiano. Y sabíamos de que el punto B es 0,3600. Sabemos que va a aterrizar acá, no sabemos por dónde, ¿no? Pero sabemos que va a aterrizar, va a descender, la pendiente va a ser negativa. Como conocemos un punto y la pendiente que es menos 1, utilizamos la fórmula Y igual a mx más b, donde b es la distancia que hay de 0 al punto de corte con el eje Y la pendiente era menos 1. Reemplazamos Y igual a menos 1x más 3.600, menos 1 que valía la pendiente y la b valía 3.600, ¿no? Por lo tanto, quedaría solamente menos x, recuerda que el menos 1 no se coloca, y más 3.600. Esta ecuación describe el ángulo de aterrizaje. Que lo podemos poner en esta forma. Le pasé el menos x, le pasé acá sumándole y me quedó x más y es igual a 3.600. Pero aquí lo podemos dejar, ¿no? También lo pasé a la forma simétrica.
¿Cómo le pasé a la forma simétrica? Porque en la pregunta B me dice que analice qué sucede, porque dice que el aeropuerto está a 3.800. Entonces, para esto tengo que ver por dónde corta al eje X. Entonces, como aquí tenía 3.600 y recuerde que la fórmula en la forma simétrica es aquí igual a 1, entonces tengo que dividir todo para 3.600. Dividí todo para 3.600 y a la final me quedó X sobre 3.600 más Y sobre 3.600 es igual a 1. Ya obtuve la fórmula en la forma simétrica. ¿Esto qué me quiere decir? ¿Qué pasó con el avión? ¿Llegó al aeropuerto? No, porque dice que la distancia del 0 al aeropuerto era ¿cuánto? Era 3.800 y aquí apenas llega a 3.600. Por lo tanto, si el aeropuerto está a 3.800, el avión se estrellará 200 metros antes de llegar. Entonces, mire cuán importante es la matemática para aplicar en un caso práctico. Si usted no hace bien los cálculos, si el piloto no hace bien los cálculos, lastimosamente se estrellará. Entonces tiene que cambiar de pendiente para que llegue justamente a los 3.800. Un caso práctico de la importancia de saber matemáticas. Ecuación general de la recta. Esta es una forma general de escribir la ecuación. Es la siguiente. AX más BY más C igual a 0. De las formas anteriores que estudiamos, se lo puede poner en la forma general. ¿Cómo? Transponiendo los términos del segundo miembro, todos al primer miembro, e igualando a 0. En este caso, la A, la B y la C son números reales. El A es el coeficiente de X, el B el coeficiente de y a C se lo llama término independiente. ¿Por qué se llama término independiente? Porque no contiene X ni contiene Y. Cuando tenemos una recta en esta forma, la pendiente se calcula dividiendo la A para la B, pero cambiado de signo. Por ejemplo, si aquí fuese 3X más 4Y, la pendiente sería menos 3 sobre 4. Mapa del campo. Un mapa de coordenadas de un campus universitario indica las coordenadas X y Y de 3 edificios importantes como sigue. Centro de cómputo ubicado en el punto 3,-1. El laboratorio de ingeniería ubicado en el punto 4,3. Y biblioteca ubicado en el punto -2,2. Encuentre las ecuaciones en la forma general de las trayectorias en línea recta que conectan a el laboratorio de ingeniería con el centro de cómputo y B, el laboratorio de ingeniería con la biblioteca. ¿Y dónde ubicados los puntos? El laboratorio con L, centro de cómputo con C y la biblioteca con B. Lo que nos piden es que hallemos la ecuación de la recta que une el laboratorio con el centro de cómputo. Nos piden eso. Sí, la recta que une el laboratorio con la biblioteca. Primeramente vamos a hallar la ecuación de la recta BL. Como conocemos los puntos, podemos hallar la pendiente. Y2 menos Y1
sobre x2 menos x1. Tomémosle 3 menos menos 2 sobre 4 menos menos 2. Si aplicamos la ley de signos, nos quedaría 3 más 2 igual a 5 y 4 más 2 igual a 6. La pendiente de la recta BL es 5 sextos. Como ya conozco la pendiente, voy a usar la fórmula de punto y pendiente. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. Le voy a tomar al punto L como el punto 1. Y nos queda y menos 3 igual a 5 sextos por x menos 4. Para poner en la forma general la recta, tenemos que hacer todas las operaciones que nos dividen. En este caso, primeramente, este 6 que está dividiendo, lo pasamos al segundo miembro multiplicando. Nos quedaría 6 por y menos 3 igual a 5 por x menos 4. Luego aplicamos la propiedad distributiva en ambos miembros. 6 por y, 6y. 6 por 3, 18, más por menos, menos. Igual acá, 5 por x, 5x, más por menos, menos, 5 por 4, 20. Finalmente, igualamos a 0 y ordenamos. Todos estos términos del segundo miembro lo pasamos al primer miembro. El 5x está con el más, pasa con menos. Y el menos 20 pasa con más. Nos quedaría 6y menos 5x menos 18 y más 20. Finalmente ordenamos y nos queda menos 5x más 6y más 2 es igual a 0. Esta ecuación describe la trayectoria que hay que seguir para irnos del laboratorio a la biblioteca. Ahora calculamos en la recta LC. De igual forma, primero calculamos la pendiente. Y2, 3, menos y1, menos 1, sobre 4, menos 3. En este caso, nos queda 3 más 1, aplicando ley de signos, menos por menos da más. Y me queda 3 más 1, 4, y 4 menos 3, 1. En este caso, 4 para 1 es igual a 4, la pendiente es 4. Como conocemos ya la pendiente y un punto, aplico la fórmula y menos y1 igual a m por x menos x1. En este caso, sería y menos 3 igual m, que vale 4, por x menos 4. Estamos cogiendo este punto. Y menos 3, x menos 4. Y aplicando esta fórmula de acá. Lo mismo. Primeramente, aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Realizamos todas las operaciones. Nos quedaría menos por menos, perdón, más por menos, menos, 4 por 4, 16. Entonces, luego tenemos que pasar todos los términos del segundo miembro al primero. E igualamos a 0. El más 4 viene con menos 4 y el menos 16 pasa con más 6. Luego ordenamos y reducimos términos semejantes. Nos queda menos 4x más y, 13 nos queda porque 16 menos 3 es igual a 3. Si queda también aquí lo podemos cambiar de signo para que nos quede negativo la x. Le vamos a multiplicar por menos 1. Y nos quedaría 4x menos y menos 13 es igual a 0. Cuando se multiplica por menos 1, cambia todos los signos.
Esta expresión matemática representa la trayectoria que hay que seguir para llegar del laboratorio al centro de cómputo. Muchas gracias.